vivir lo sobrenatural. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Por eso, en este tiempo especial, ayunamos y buscamos la presencia de nuestro buen Dios. Les compartimos el tema de hoy. Bienvenidos. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo de ayuno. Espero que todo esté pasando de maravilla, porque cuando nosotros ayunamos delante de Dios es para disfrutarlo de una manera espectacular. Hoy vamos a hablar de un hombre que Dios usó de una manera sobrenatural, o sea, un hombre que hizo cosas sobrenaturales porque Dios lo usó. Pero antes de empezar el tiempo del tema, vamos a hacer una oración. Espíritu Santo de Dios, hoy estamos nuevamente acá en este tercer tiempo de ayunas, este tercer día que queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder sobrenatural. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos des todo lo que necesitamos para poder entender tu conocimiento, esta tu sabiduría que viene desde los cielos y que pueda ser guardada en nuestro corazón, pero también que luego la podamos sacar para que todos aquellos que necesiten ver la obra sobrenatural la vean. Todos aquellos que están expectantes a que como hijos tuyos veamos las grandes obras, las podamos hacer. Te pedimos, Señor, que nos des toda la sabiduría para entender este tema y para que este día, Señor, Dios de los cielos, podamos vivir bajo tu mano que es sobrenatural. Amén. Familia, vamos a hablar entonces de la vida de Josué. Quiero que entendamos desde dónde viene Josué. Por allá en Deuteronomio, en Números, en Éxodo, se habló de la vida de Josué. Dice Números 13:8, Oseas, o sea, el mismo Josué, con otro nombre, dice, hijo de Num, de la tribu de Efraín. O sea, Josué viene de esta tribu que es de la tribu de los israelitas, una de las 12 tribus que es entonces la que viene por la familia de Efraín. Este hombre, Josué, tuvo unos privilegios únicos desde antes de tener el reto que todos sabemos nosotros, y que con ese reto se escribió un libro que es el libro que tiene su nombre. Antes de que pasara ese reto, que tuviera ese reto en sus manos, este hombre ya había sido elegido por Dios, había pasado por unos privilegios únicos. Vemos en la palabra de Dios en Éxodo 24:13 que dice, Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante Josué. Así es, Josué fue el único que fue con Moisés a ese lugar alto a recibir las tablas de la ley. Dice que ahí solamente fue Josué el que la recibió, el que estuvo delante de Dios, pero Moisés fue el que estuvo más cerca, el que estuvo como ayudante, el que estuvo como mano derecha. Qué privilegio tan grande. Pero también podemos ver algo sobrenatural, y fue cuando Josué, que fue elegido como de las 12 tribus, como uno de los espías, fueron esos 2 espías que solamente 2 hablaron la verdad, la realidad que se estaba viendo, pero también colocaron el mensaje o las palabras que salen de un hijo de Dios. Aquí vemos una vez más la razón porque Dios escogió a Josué. Dice en Números 14:6 y 9, Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Familia, estamos leyendo de la versión Dios habla hoy, para que lo tengan en cuenta. La palabra de Dios dice que Josué habló con palabras de Dios, palabras que mostraban la verdad y que mostraban la promesa de Dios. Ahí vamos viendo un Josué antes del reto y que tiene unos privilegios, pero que también Dios lo va preparando de la mano de Moisés. Hasta esos momentos está con Moisés. Pero llega el reto, dice Deuteronomio 1:38, en tu lugar
entrará tu ayudante Josué. Ahí está hablando Dios a Moisés, hijo de Nun, anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Así es. Ya Moisés entonces se sabía que no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero entonces entra su ayudante, su mano derecha, la persona que ha estado con él y que lo ha instruido por un buen tiempo. Ese es Josué. Ahora vamos a ver Josué cómo con sus manos, siendo guiado por Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, lleva a hacer grandes cosas en este pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que a Josué tuvo un acontecimiento muy parecido al que tuvo Moisés en el Mar Rojo, solamente que Josué lo tuvo con el río Jordán. Así es, dice la palabra de Dios en Josué 3, 14 y 16: los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraban en el río y sus pies se mojaron con el agua de la orilla, porque durante el tiempo de la cosecha el agua se desborda. Aquí vemos una parte interesante en esta manera como Dios lo utiliza de esta obra sobrenatural, este milagro, esto que es de Dios, esto que es sobrenatural que viene de los cielos. Dice que tenía que cruzar ese río ese río Jordán, y se dan cuenta de que para esa época el tiempo de las cosechas en esos momentos era el tiempo donde se veía más agua, o sea, el río estaba más grande, dice que se desbordaba. Pero mire cómo hace Dios el milagro. Dice luego entonces Dios: el agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo, formando un embalse bastante lejos en la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán. O sea, el lago que venía, Dios hizo que tuviera un estancamiento en una parte de una ciudad que en esos momentos la llamaban Adán. Y de la otra parte dice: y el agua que bajaba hacia el Mar Muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Del otro lado, el agua que seguía siguió hasta el Mar Muerto. Y entonces ahí vemos, después del punto dice: así se dividió el río, y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Todo el pueblo cruzó el Jordán, mientras los sacerdotes se llevaban el arca de la alianza del Señor, permanecían en medio del Jordán, firmes y en terreno seco. Mientras los sacerdotes estaban ahí en la mitad de lo que se secó del río, ¿qué pasó? Pasaron todos los israelitas y luego pasaron ellos. ¡Qué maravilla, familia! Una vez más, Dios hace algo impresionante. Abre las dificultades, abre los mares, abre los ríos, abre todo lo que necesita el pueblo, su pueblo, para que pueda seguir adelante. Este es un primer acontecimiento que ya lo dirigía Josué. Un segundo que venimos a ver es antes de conquistar la tierra de Jericó. Dice la palabra de Dios que llegó alguien a acompañarlos, a ayudarlos, y Josué no lo esperaba. Dice entonces Josué 4 del 13 al 15. Un día, estando Josué cerca de Jericó, la ciudad que iban a conquistar, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni lo uno ni lo otro, le contestó el hombre: vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó: ¿qué le manda mi señor a este siervo tuyo? El jefe del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué le obedeció. Aquí vemos algo que es sobrenatural. Dios manda una persona, un ángel, para que los dirija en esta conquista que iba a ser una conquista para su gloria.
Segundo acontecimiento. Tercer acontecimiento, la conquista de Jericó. Todos hemos escuchado las vueltas a Jericó, que todos los israelitas fueron de mañana y todo por 6 días iban y daban una vuelta a la ciudad de Jericó. ¿Por qué lo hacían? Porque vieron que el pueblo de Jericó le tenía miedo a Israel y se aseguraron todas las murallas, todas las paredes, todo lo que estaba alrededor del pueblo para que el pueblo de Israel no pudiera entrar. Pocas palabras, la mano del hombre, la mano humana no podía derrotar a este pueblo de Jericó. Y entonces dan por 6 días esa una vuelta, pero el 7º día, dice Josué 6:20, la gente gritó y las trompetas sonaron. Al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz en cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad y la tomaron. Aquí vemos una vez más cómo Dios utiliza todas estas estrategias que no son humanas. ¿Quién se hubiera inventado esa estrategia de darle las vueltas a una ciudad? Bueno, es una estrategia de Dios, una estrategia sobrenatural, pero que al final esa estrategia derrumba todas las paredes, derrumba los muros, derrumba las murallas. Y vamos por un cuarto acontecimiento. Dice que los israelitas conquistaron a los amorreos. Dice que entonces todo el pueblo, todos los reyes que estaban en Canaán, habían escuchado de lo que Dios, el Dios del pueblo de Israel, había hecho. Y todos los reyes tenían miedo. Por lo tanto, 5 reyes se unen. Dice la palabra de Dios en Josué 10:5. Así que los 5 reyes amorreos, o sea, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se juntaron y marcharon con sus ejércitos para acampar ante Gabaón y atacar entonces al pueblo de Israel. Aquí vemos 5 ejércitos poderosos y 5 ejércitos que podríamos decir para esa época eran muy fuertes. Y una vez más, ¿qué ejército humano va a derrumbar a 5? Pero dice la palabra de Dios en Josué 17:8, entonces Josué salió de Gilgal y todo su ejército de valientes. Y el Señor le dijo, no le tengas miedo porque yo voy a entregártelos y ninguno de ellos va a poder hacerte frente. Y así fue. Ninguno de estos hombres pudo ni siquiera tomar nada del pueblo de Israel porque todos fueron confundidos. Dios los confundió. ¿Quién les dio la victoria? Pues Dios. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? Por amor a su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque la gente, Josué, estaba siendo dirigido por Dios. Un cuarto acontecimiento sobrenatural. Y vamos a ver muchos más. Pero vamos a dejar hasta ahí. Vamos entonces a hacer un pequeño resumen de estos 4 acontecimientos. Dios es un Dios poderoso. Abre el río. Abre los mares, abre cualquier dificultad. A veces decimos cómo vamos a pasar por ese mar tan grande, por ese río tan grande, en esta situación que estamos, en este tiempo donde las cosechas, para ese entonces, donde eso del agua o de eso de la dificultad es más grande. ¿Cómo vamos a poder pasar? Dios abre todas esas dificultades. Dios manda a sus ángeles. Dios manda y nos dejó hoy en día algo muy maravilloso, algo espectacular. Alguien llamado Espíritu Santo, que no nos abandona, que nos acompaña siempre. Podemos contar con Él. Podemos decir que aunque hayan barreras, que aunque hayan muros como los que hubo allí en Jericó, eso no es problema para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a orar dando esas vueltas y eso va a caer. Y una vez más, 5 ejércitos, podrán haber los ejércitos del mundo, podrán haber las maldades uniéndose unas con otras, pero nada de eso va a ganarle al poder sobrenatural de Dios. Qué maravilloso, familia, ¿verdad? Pero, aquí entran los peros. Desafortunadamente, en medio de todas estas sorpresas que Dios le da al pueblo, de usar al pueblo de una manera sobrenatural, a veces el pueblo pierde el foco. Es aquí donde vemos
vemos algunas cosas que pasaron también en ese pueblo. A veces decimos, es bueno hablar solamente de lo sobrenatural, pero también es bueno hablar, y la Biblia no lo calla, de lo que también pasa en medio de todas estas cosas sobrenaturales. Pues resulta que una persona en esa conquista Jericó pecó. El famoso pecado de Acán, dice la palabra de Dios en Josué 7:1. Pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, tomó varias cosas de las que habían consagrado a la destrucción, por lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que él había ordenado destruir. Por eso el aire del Señor se encendió contra ellos. Familia, a veces escuchamos la voz tan clara de Dios y sabemos que sus mandamientos, sus promesas, su base, su fundamento, la tenemos y la sabemos, pero a veces la cambiamos. Un hombre cambió el mandamiento de Dios, la promesa de Dios, y se dejó tentar por las cosas del mundo. En esa conquista vio cosas que en ese pueblo, en el pueblo de Jericó, valían, tenían precio humano. Tal vez eran joyas, tal vez eran oros, tal vez eran tesoros. Él las guardó, fue tentado y pecó. Una vez más también vemos otro acontecimiento que nunca debió haber ocurrido. Dice Josué 9 del 14 al 15. Los israelitas probaron las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un pacto de paz con ellos. Otro pueblo, que era el pueblo de los gabaonitas de Gabaón, era un pueblo que estaba estaba en la tierra de Canaán. Tenía miedo y se inventan una estrategia para engañar al pueblo de Israel. Llegan con sus zapatos descalzos, con las tunas que traen el agua rotas, y también traen un pan. El alimento dicen que está viejo, mojoseado, lleno de hongos. Dicen, venimos de lejos, queremos hacer pacto con ustedes, no nos hagan nada, queremos ser sus siervos. Desafortunadamente, este pueblo llegó y engañó al pueblo de Israel, engañó a Josué. Y Josué, en lugar de consultar, lo que hizo fue directamente un pacto con ellos. Familia, es a veces un poco difícil, se nos hace un poco difícil como humanos consultarle todas las cosas a Dios, y es más, cosas que son muy grandes como son los pactos. Tenemos que consultarlo a Dios, porque este pueblo luego se arrepintió. Resulta que ellos pensaron que era un pueblo que venía de lejos, por lo que les mostraban sus zapatos, el coso del agua estaba roto, el pamo mojoseado. Decían, no venimos de lejos. No, eran de la tierra de Canaán, una tierra que Dios había mandado a conquistar. Tuvieron que dejarlos libres por el pacto que tenían, pero un pacto que no se hizo delante de Dios. Familia, que no hagamos pactos detrás de los ojos de Dios. Dios ve todo. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios quiere saberlo todo. Y aunque Él sabe que en nuestro corazón hay ganas de hacer pactos con hombres, pues consultémosle a Dios a ver qué dice. A ver si es un pacto bueno. Con eso después no nos arrepentimos. El pueblo de Israel, muy tiempo después, se dio cuenta que el pueblo gabaonita se volvió una piedra de tropiezo. Familia, no hagamos pactos donde tiempo después o nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos van a arrepentirse, van a sufrir. Familia, pero también cuando descuidamos las cosas sobrenaturales, el foco de Dios, cuando dejamos que el foco se pierda, también hay algo que pasa en nuestra vida. La hora no termina. Dice la palabra de Dios en Josué 13:1. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo, tú estás ya entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. La vida de Josué era muy corta, como lo decía la palabra de Dios, para conquistar toda esa tierra.
Era una tierra bastante grande. Habían muchos pueblos, muchos reyes en ese pueblo, en esa tierra de Canaán. La tierra tenía que seguir siendo conquistada, pero desafortunadamente cuando se deja entrar el pecado, cuando se deja entrar la duda, cuando nos dejamos engañar, porque no somos capaces de arrodillarnos delante de Dios y decir: Señor, déjame escuchar tu voz antes de escuchar la del mundo. Pues ¿qué pasa? El pueblo se debilita, dice la palabra de Dios en Jueces 13:13, y los de Gesur y Maacá no fueron echados de allí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. El pueblo de Israel se vino debilitando, no tenía la misma fuerza con la que había arrancado Josué, con la que venía con Moisés, con la que venía con el pueblo de Abraham, con el pueblo de Jacob, con el pueblo de Isaac. Iba perdiendo fuerza de generación en generación. Pasa porque no seguimos el mandamiento de Dios. Pasa porque olvidamos escuchar la voz que necesitamos escuchar. Pasa porque nos dejamos tentar. Por eso la palabra de Dios termina con algo muy hermoso. Termina el libro de Josué con un capítulo 24 diciendo y retándonos a todos nosotros. Dice capítulo 24 del 14 al 15: Por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a los dioses que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué nos invita, nos exhorta, nos da un consejo. Nos dice: ¿a qué Dios van a servir? Al Dios que toda la humanidad se ha venido inventando porque los humanos somos buenos para inventarnos dioses, o el único Dios, el Dios de Israel, el Dios que viene generación en generación y que nunca ha cambiado, que no cambia y que no va a cambiar. Nosotros tomamos la decisión sin escuchar al Dios verdadero o escuchar al Dios que se inventa la humanidad. Familia, con esto dicho, vamos a hacer una oración, pero vamos a decirle a Dios que así como Josué tuvo con sus manos la vida sobrenatural porque fue usado por Dios, así también nosotros queremos ser usados por Dios, pero porque tomamos la condición de estar con Él. Espíritu Santo de Dios, te damos mil gracias, porque en tu palabra encontramos algo muy importante que nosotros debemos cuidar allí adentro, en lo más íntimo, donde se carga todo lo que se necesita, allí en el centro, que es nuestro corazón. Te queremos decir, Espíritu Santo de Dios, manda toda la palabra que viene del Padre. Padre de los cielos, que tú puedas enviarnos cada día tu voz, ese mensaje de dónde caminar, cómo caminar, ese camino cada día sea iluminado conforme a todo lo que viene en tu voluntad. Papá Dios, dejamos todo el pasado, dejamos esos dioses, dejamos esa manera del mundo de no conquistarte, de no consultarte a ti, esa manera del mundo de dejarse tentar y caer de la tentación, esa manera del mundo de dejar el trabajo botado porque lo cambiamos por el pecado. Hoy queremos decirte, Señor Dios, queremos consultarte siempre a ti. Queremos, Señor Dios, dejar la tentación a un lado, aunque la veamos por todo lado. Hoy queremos, Señor, pedirte que el camino, que el trabajo, que lo que hace en nuestras manos no termine
sino que termine con lo que tú quieres que nosotros hagamos. Hasta el último día de nuestra vida lo hagamos. Y si es más, si alguien tiene que continuarlo, lo haga con la misma fuerza, lo haga con la misma decisión que lo hicieron desde los primeros, desde allá, desde nuestros padres en la fe. Te pedimos, Señor Dios, que estos tiempos de ayuno sean para revitalizar nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra vida como hijo de Dios, pero también para que nuestras manos sean manos que puedan hacer, que sepan hacer y que hagan la gloria de Dios, los milagros de Dios, la sobrenatural vida de Dios. Amén. Familia, espero que puedan compartir todos estos videos. Espero que también puedan disfrutarlo nuevamente en oración, este video que escuchamos, que lo vuelvan a escuchar y que ahora delante de Dios lo coloquemos en una oración de rodillas delante de Él. Pero lo más importante durante estos tiempos de ayuno, disfrutemos de todo lo que Dios nos da, disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos cómo Dios nos enseña y nos usa para que luego estos 14 días de ayuno veamos y sigamos viendo toda la gloria de Dios. Dios los bendiga. Chao, chao. Recuerda, su palabra nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Tu familia Iglesia, este camino te ayuda a crecer y a creerle a Él. Juntos vamos a vivir en lo sobrenatural. Gracias por acompañarnos.